Aquí comienza GPS Audiovisual Radio. Todo el cine y el audiovisual argentinos. Un programa con mirada de género. Conducción, Julia Montesoro. Producción general, Norberto Chapo. Buenas, buenas, buenas. Este es el programa 58 de GPS Audiovisual Radio, como siempre, con todas las novedades de la actividad audiovisual argentina. ¿Quién dijo que no hay noticias? Están todas aquí, en GPS Audiovisual Radio, como todos los miércoles a las 19 por Radio Trend Topic, un programa con mirada de género. Agradecemos a quienes nos escuchan, nos siguen, nos mandan sus mensajes semana a semana, cada vez somos más. Con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, y en los controles, el siempre eficaz Ioni, bajo la supervisión general de Gonzalo Sorais. La suerte de Loli es una telenovela de comedia dramática estadounidense producida por Telemundo Global Studios para Telemundo en 2021. La telenovela es una adaptación de la miniserie argentina homónima creada por dos compatriotas, Lorena Miraglia y María José Riera. Estamos con Lorena Miraglia, Loli, como la conocemos muchos en el ambiente del cine y el audiovisual argentino. Bienvenida, Loli, ¿cómo estás? Hola, Julia, ¿cómo estás? Un placer estar acá charlando con vos, gracias por el espacio. No, bueno, un placer recibirte. Decime, La suerte de Loli, bueno, se estrenó el pasado 26 de enero en Telemundo, ¿no? Y se anunciaron 60 capítulos, 60 episodios para esta temporada. La suerte de Loli es tu propia suerte, Lorena Miraglia. Bueno, se podría decir que sí, ¿no? Y qué coincidencia lo del nombre. Hay una historia detrás de eso, que ahora te voy a contar. Sí, se anunciaron 60 episodios, hace un poquito me enteré que es muy probable que se alargue un cachito más, yo creo que van a ser más de 60. La serie se estrenó, como bien dijiste, el martes pasado y bueno, fue un éxito, ganó la franja del horario, del prime time, y está fuertísima ya, tiene una actriz protagónica excelente que es muy Loli. Y bueno, sí, respondiendo a tu pregunta, por supuesto que es como una suerte, fue como un sueño, yo digo un sueño hecho realidad, porque fue una idea original que nace ya hace como 4 años y que la fui llevando medio abajo del brazo desde ese entonces, desde el 2015-2016, fui recorriendo las ferias con esa idea de proyecto original, que tenía otro nombre. Ah, mira. Sí. Eso no sabía. Y ahí el cambio se produjo y yo creo que fue como el éxito de cómo llegó esto al éxito, porque incorporo a Majo Riera, a mi amiga Majo, que creyó mucho también en el proyecto y por asesoría de mi agente comercial, el disparador gustaba muchísimo, la historia central gustaba mucho, la historia de las amigas, le faltaba algo. Le faltaba algo y mi agente me dijo, mirá, estamos en un momento donde las mujeres fuertes, las mujeres que van para adelante, se busca mucho la comedia y el proyecto estaba concebido mucho más light, mucho más un estereotipo de mujer que ya no es, ¿no? O sea, que ya no somos, digamos. Sí. Y junto a Majo y el equipo, y en el equipo estuvo Lali Espósito, su hija, que aportó muchísimo al proyecto. Ella tiene como un tono para la comedia maravilloso, único, un timing tremendo, y aparte fue una mesa de mujeres, siempre decíamos eso, ¿no? Que somos como un equipo de mujeres, Lali, Majo, Erika Halvorsen, que fue la guionista del tráiler, la que estuvo desde el momento cero también en el proyecto. Erika es la autora de Amar después de amar, la autora de Hilo Rojo, de Pequeña Victoria, todas, como bien diríamos, minas con número uno, y con fuerte. power, ¿viste? Sí, entonces era una mesa hermosa y ahí le dimos esa vueltita, las dos, armamos una Loli un poco más actual,
un poco más con una personalidad bien marcada, una Loli que es ejecutiva, que se encuentra en un momento de la vida en donde ya tiene sus 40, pero decide no ser mamá, y bueno, le viene la sorpresa esta, que a raíz de un suceso desafortunado, la muerte de su mejor amiga, hereda a sus hijos, entre otras cosas, ¿no? Entre sus bienes, pero imagínate que los Sí, bienes todo bien, pero los hijos, bueno, y sí. ahí empieza todo. Y la suerte de Loli se llamó porque a Lali le gustó, la verdad fue Lali la que empezamos a tirar un día nombres, posibles nombres, y yo no quería que se llame Loli, porque a mí todo el mundo me dice Loli, como bien Claro. dijiste, y yo iba a las ferias y tenía como el badge que decía Loli, era como una cuestión, parecía como muy egocéntrica, y Loli dijo, no, me encanta, es re dulce Loli, me gusta, la suerte de Loli quedó. Y lo curioso es que Telemundo también no lo cambió, o sea, podría tranquilamente haberle cambiado el nombre a la novela, haberle puesto otra cosa y quedó la suerte de Loli. Ujú. Ahora, teniendo semejante equipo, porque en ese tráiler que vos mencionás, con el que fuiste a distintas ferias de contenidos audiovisuales, también está Mónica Antonopoulos como Exacto, protagonista. Y digo, exacto. ahora, esa primera versión, ¿circularon algunos capítulos aquí en No, Argentina? No, no, nada. no, no. No, Directamente de este hecho, proyecto original pasó a que se está viendo exacto. ahora en Telemundo. Exacto, de Ujú. hecho había como una información errónea en Wikipedia de que había sido una miniserie, algo que tenía que ver con el Inca. No, no fue así. Es un formato original. Lo que se hace generalmente en estos procesos es cuando vendes una idea original, vendes un formato, armas una serie de materiales de desarrollo, en donde además de escribir muy bien cuál es el disparador, cuál es la idea original, lo acompañás con una especie de arco de tratamiento, y normalmente estas productoras o estas cadenas o estas plataformas te piden el piloto, el capítulo 1, porque quieren saber, nada, ese primer episodio tiene que ser lo suficientemente fuerte, así que con todo ese paquete, la pieza audiovisual, que yo insisto es una pieza para cuando uno está en el rol como de distribuidor, para mí es como elemental, Claro. no es imprescindible, hay gente que no puede hacerla, porque por supuesto es como meterse en una mini producción en sí, es como casi Sí. afrontar económicamente un videoclip, así que no todo el mundo lo puede hacer, pero yo cuento que juntando los esfuerzos como el manguito de cada una, pudimos lograrla, y esa pieza fue la que para mí, con la actuación de Mónica, que queríamos que represente ese personaje, ese tono, creo que fue la que convence finalmente a las cadenas, porque es la que te abre la puerta a después querer saber más. Yo Claro. siempre aconsejo a cualquier productor o autor mismo que intente por lo menos describir de alguna manera audiovisual o con música o con algo, alguna pieza, algún elemento vendedor, muy promocional, que te describa un poquito el tono en el que va el proyecto, que muestre un poquito más de cosas que a veces lo escrito no solo No, no, no alcanza, sino que no, muchas veces no lo leen todos. Entonces, claro. necesitas dar como un golpe fuerte. Sí. Valió la pena, a eso voy, o sea, fue un gran Como, esfuerzo. claro, es como un pitching, digamos, ¿no? Lo Es que un se, pitch. es un pitching, Es un pitch, y sí, la sí, pieza audiovisual, realmente si está bien trabajada, eh, transmite todo lo que el proyecto necesita para atraer a ese que está del otro lado. Puede ser hoy son las plataformas de streaming. Hace 4 o 5 años cuando empecé, creo que ni estaba Netflix o recién arrancaba, y sí, no sí, apuntábamos sí. solo a las pantallas lineales y a otro tipo de TV, pero eh, creo que nos ayudó muchísimo ese tráiler. Claro. Ahora, esta es una venta de un formato, ¿no es Exacto, cierto? Si no estoy entendiendo mal. es la De venta de un manera que formato. ustedes pueden trabajar ese mismo contenido para otras pantallas, o no. Nosotras ya no, porque Ajá. cuando realizás la venta del formato, prácticamente cedes todos tus derechos, directamente pasa la cadena a ser dueña. Pero nosotros en este proyecto, y gracias a la gestión de Glowstar, que fue nuestra agente comercial, logramos quedar como curadoras de la serie, entonces
leemos todos los guiones, tenemos un ida y vuelta con la cadena permanente, seguimos como agarradas al proyecto desde ese lugar. Yo ya llevo leído, por eso pude decirte que son un poquito más de 60 episodios, pues ya llevo leído prácticamente todo, y sí, opinamos, bueno, después hay que ver cuánto tienen en cuenta ya tu opinión o no, pero nos consideran muchísimo como creadoras y como estuvimos en el espíritu y en la concepción de ese producto, nos tienen muy en cuenta, la verdad. Las dos, con Majo leemos las dos guiones. Te diría que es casi una excepción, ¿no? O por lo menos se ve desde acá, porque aquí pasan muchos directores y productores por GPS Audiovisual que, bueno, están trabajando con plataformas, con los llamados gigantes del streaming, y prácticamente no tienen ningún derecho. Les compran el material y punto. Absolutamente. La verdad que fue, por eso remarco también la gestión de Glowstar, que fue impecable, peleó para que sigamos como de alguna manera estando en el proyecto y cuidando que no se pierda la esencia. De todas maneras, lo que hizo Telemundo es fantástico. Me encanta lo que hizo. Tiene como muchos modismos mexicanos, por ahí que cosas como más del mercado US Hispanic. De hecho, la historia sucede en Los Ángeles, pero es fantástico. La protagonista es excelente, es Loli, o sea, a mí me encanta Silvia, y así que la verdad que estamos muy, muy, muy contentos. Y decime, bueno, contabas que de aquel proyecto original hasta este que se acaba de estrenar en Telemundo hubo cambios, ¿no? En lo personal, ¿qué fue lo que más tuviste que trabajar vos para hacer ese cambio como creadora, ¿no? de la serie? Digo, Mira, estos tonos, estas formas bueno, empezando por la mirada sobre las protagonistas, ¿no? Que hoy son mujeres más empoderadas. Pues la verdad que yo creo que los trabajos son, no creo mucho en los trabajos individuales, siento que los proyectos se hacen en equipo, que hay que ser generoso, si bien fue una idea mía original porque se llamó de otra manera, somos Majo y yo. Sin Majo este proyecto no podría haber salido, o sea, no se hubiese quedado en lo que el proyecto anterior se llamaba Alquimia para Ana, se hubiera quedado ahí, y yo la busqué y la convoqué en un momento en donde sentía que justamente sola ya no iba a poder seguir peleándola, y sola no iba a poder afrontar esos cambios que pedía la industria, que pedía el mercado y que eran la recomendación de mi agente. Y siempre digo que prefiero tener parte de algo que nada de un todo, ¿no? Entonces y me acuerdo que la charla con Majo fue, bueno, pero la idea es tuya, y como, sí, es mía, pero no importa, la idea importa que el proyecto se materialice, lo que le pongamos cada una, y ella le puso muchísimo, fundamentalmente esto que te cuento de la mirada de la mujer. Majo está muy involucrada también con todo el feminismo, y con Lali es bastante fuerte comunicadora de eso, Majo también, y aprendí mucho de ellas. Yo no sabía demasiado y las escuchaba muchísimo, y esa mirada fue fundamental, fue clave. Por supuesto que después afrontamos la producción juntas y todo lo que tenía que ver con la filmación del tráiler, el equipo de trabajo, Erika aportando lo suyo. Erika es otra. Así que fue, como te decía, el cambio fue por ese lado. Si bien la idea original o ese disparador, esa pequeña historia que tiene que ver con la amistad, el amor, yo ahí sí fui bastante como contundente en el hecho de que yo quería contar eso, quería contar la historia de dos amigas, o sea, fue como una historia como basada, como un hecho personal. Yo me quedé mamá sola con mi hijo muy chiquitito, y gracias a una amiga, a mi mejor amiga, la madrina de mi hijo, logré atravesar, salir adelante en ese momento, en esa etapa. Y bueno, y en un momento pensé, cuando mi hijo era chiquita, tenía 1 año, y dije, bueno, si me pasa algo, ¿qué va a pasar? ¿Con quién se va a quedar mi hijo? Bueno, y en ese momento estaba mi amiga al lado, y dije, bueno,
mi amiga se llama Vane, le digo, Vane, te quedás vos con el nene. Y ahí dije, bueno, ¿y qué pasaría si esto, si obviamente ficcioné la muerte de ese personaje, Sí. y a esta persona que no tiene la más remota ganas de tener un hijo, ¿qué pasaría? ¿Cómo se alteraría eso su vida? Y bueno, y a partir de ahí, esa idea original quedó. Esa idea original estaba. Pero Sí. sin todo esto que te conté, sin todo esto de construir bien esa mujer, construir el personaje, este equipo de mujeres, no hubiera sucedido. Entonces es como un éxito compartido, ya es como que la idea de que es una idea mía de antes queda como suspendida en el aire, fue un trabajo y un esfuerzo en equipo, y felices, todas felices. Claro. Bueno, el resultado es muy bueno. Yo vi algunos capítulos y realmente es muy, sí, muy una comedia brillante, pero muy bien, con mucho ritmo, Con muy mucho bien ritmo. resuelta. 60 capítulos es... Montón. Es un ¿Te montón. imaginabas vos 60 capítulos, No, Loli? de hecho, Julia fue concebida como serie. O sea, cuando yo presento los primeros pitch decks o las carpetas, las primeras era formato serie, 10 capítulos, temporada 1, con vistas a temporada 2. Cuando me dijeron que podía hacer una tira diaria, dijimos, ¿qué? ¿What? O sea, no podíamos creer. Y de hecho Telemundo nos pide en ese desarrollo que entregamos, como armar todo el arco de esa historia. Nosotros tuvimos que armar todo el arco de 80 episodios. Hoy por hoy la novela conservó, si bien ahora tiene su equipo de guionistas, su gente interna, la gente con la que trabaja Telemundo, conservó muchísimos escenas y personajes que nosotros entregamos en ese paquete de desarrollo que nos pidieron. Hay muchos que quedaron y que los vemos y decimos, wow, estos son los personajes que creamos nosotras. Así que verlo ahí en pantalla, vernos en los créditos, la verdad que fue algo increíble, todavía me cuesta creerlo a veces. Y eso que vos tenés trayectoria, ¿no? Dentro de la industria del entretenimiento, Y tenés hace una algunos carrera años. extensa, ya hablaremos de eso también. ¿Y cómo fue el camino hasta llegar a Telemundo? Porque vos decís ferias, bueno, pero supongo que también ir pasando esos filtros y que de pronto se resuelva lo de Telemundo debe haber sido también un proceso arduo, ¿no? Es un proceso. Yo contaba con una ventaja, Julia, que es que, como vos decís, dentro de todo, en este nicho, en este mundillo, conocía bastante gente por mi paso por la compañía Disney, y entonces yo estaba en el área de comunicación de todas lo que eran las películas que lanzaba la compañía, Sí. las americanas y las locales, entonces me he sentado con muchos productores y muchos directores, porque Disney, cuando yo entré a trabajar, lanzaba 4 películas por mes. O sea, yo tenía que trabajar la campaña de prensa de 4 y a veces 5 películas por mes, una locura. Entonces, había gente que ya me conocía, porque ir solo a una feria con eso bajo el brazo, solito, es como... Pero ya el hecho de que encontrarme con caras familiares, con caras conocidas, me fue ayudando mucho. Yo me voy de la compañía en el 2014, fines de 2014, y ahí armo SDO, que es mi agencia. Y lo primero que arranco fue con un proyecto de teatro de entretenimiento en vivo, que es, adquiero la licencia de Gaturro, el personaje, adquiero los derechos para poder hacerlo en vivo, ¿no? O sea, con los muñecos, con las canciones de Eduardo Frigerio, y etcétera. Armé el espectáculo y me fui de gira y demás. Y en paralelo, en ese mismo año, genero esta idea. Así que, mientras iba, por un lado tenía todavía mi costado de prensa que funcionaba. Por el otro empezaba con la parte de entretenimiento en vivo, producción de teatro, giras. Yo me iba en motorhome de gira con el elenco, iba a las ciudades. Y en paralelo, Alquimia para Ana, que soy la suerte de Loli. Y me mandé. El primer año fui con Eugenia Tobal, que el primer año Eugenia fue mi socia dentro de la agencia, así que juntas hicimos la primer NATPE en Miami,
no teníamos idea de nada. Me inscribí a través del INCA, que es la agencia, que es la agencia que agrupa a productores y distribuidores y vamos juntos, y yo no sabía nada. Y bueno, pero empecé a preguntar, me gusta mucho, soy muy lectora, me informo mucho, escucho mucho, tengo mucha reunión, y así como que fui arrancando ese proceso hasta golpeando las suites del Fontainebleau. Hola fulano, hola mengano, tengo esto, algunas reuniones prearmadas y otras que se armaban en el momento. Y bueno, y fue un trabajito fino y tuvimos mucha suerte. Como bien dice la suerte de Loli, también tuvimos mucha suerte, eso también hay que decirlo. Fue trabajo, fue esfuerzo y suerte. Y la combinación ahí explosiva, digamos. Talento también, diría yo, ¿no, Loli? Bueno, gracias. Una conjunción de talentos, porque también hay que tener talento para moverse en este mundo de los mercados y las series y las ventas y las negociaciones, que también, bueno, vos tenés una agencia, pero todo eso hay que conocerlo, digo, ¿no? Sí, ¿y cómo fue tu búsqueda personal, digo, como integrante de la industria audiovisual argentina, ¿no? En el área de comunicación, como contabas recién, hasta llegar a este modelo de negocios? Porque es un modelo de negocios. Es un modelo de negocios. ¿Cómo fue el camino? ¿Decís cómo fue el proceso? Sí. Bueno, siempre quise, de hecho cuando me fui de Disney fue como un saltar a la pileta, me decían, vos estás loca. Yo encima era lo que se llama Headcount Disney, que es que estás confirmada, lorena.miraglia@disney, que hay mucha gente que es externa. Vos estás loca, irte de esa compañía, sos efectiva, sos gerente. Yo siempre quise un poco más, fui muy curiosa, me gustan los negocios, y salté y di el salto y me mandé. La verdad fui una mandada, pero soy una obsesiva de la disciplina y de la proactividad. Me reconozco, reconozco una persona, o sea, tengo como una rutina, me levanto muy, muy, muy temprano, me acuesto temprano también, porque no, obviamente, pero me levanto muy temprano y tengo como, ya sé perfectamente todo lo que voy a hacer en el día. O sea, quiénes voy a llamar, qué voy a mandar, todo lo que tengo que hacer. Y como bien decís, este modelo de negocio fue un modelo de negocios que me encantó, lo fui aprendiendo a raíz de todos estos años, de todas las ferias, de ir hablando con muchos productores, con distribuidores. Glowstar, que fue mi agente, Silvana D'Angelo, con ella y de su mano también aprendí muchísimo del negocio. Y bueno, hoy también la industria va cambiando, porque en el medio de todo esto fueron cambiando las costumbres del consumidor, el dejar de ver tanto abierta para ver el cable, después del cable las plataformas. Este año se viene un año de competencia de plataformas feroz, porque desembarca la Paramount, desembarca HBO Max en Latinoamérica. Entonces, me gusta mucho aprender. También tengo el placer de tener charlas con genios como Daniel Burman, con el que hablo también. Daniel Burman le encantaba La suerte de Loli, estuvimos ahí de que se vaya para el lado de MediaPro. Entonces tengo como gente que son mentores y son gente que admiro muchísimo y que sabe mucho de esta industria, y fui aprendiendo. Me faltan kilómetros, porque es un negocio enorme y es una industria grande y hay muchos mercados y hay que estudiar mucho. Yo digo, cuando te metes en esto tenés que estudiar qué mira el consumidor, cuáles son sus gustos, para dónde va. Tratar de entender las lógicas de este mercado, que además es muy cambiante y muy incierto, como decías recién, ¿no? Ahora, bueno, La suerte de Loli, imagino que abre puertas hacia otros proyectos. No creo que esto sea lo único. Conociéndote como te conozco y después de todo lo que acabas de contar, no creo que te vayas a quedar ahí, Loli Miraglia. No. ¿Cuál es el camino
desde ahora a seguir, desde ahora sola o junto con Majo, ¿no? Bueno, con Majo siempre tenemos como una amistad sanísima, decimos. Las dos trabajamos juntas en los que nos parece y separadas cada una con su agencia. Nos encanta trabajar juntas, entonces siempre estamos buscando el proyecto con el que nos volvamos a sentir bien en vibra las dos para abordarlo juntas. Pero si ella encara uno por su lado, yo le deseo lo mejor. Si yo encaro por mi lado, ella me desea lo mejor. Y eso está buenísimo cuando tenés como esos colegas sanos. Así que con Majo tengo algo ahí dando vueltas que seguramente vamos a encarar juntas. Y después estoy con la representación de algunos proyectos de R&M, que es el nuevo estudio de Carlos Mentasti y Alejandro Roemers, que ellos me confían a mí para el pitching, justamente, que eso es algo que ellos no lo hacen y necesitan a una persona que presente y les pitchee sus proyectos a la industria. Y bueno, me están empezando a llamar de algunos que ya tienen un formato terminado en lata, estrenado en algún país y quieren hacer alguna venta internacional. Entonces estoy viendo con qué, porque tampoco puedo agarrar mucho, porque el que mucho abarca poco aprieta, entonces tengo que poner como los cañones ahí en los que creo que le puedo dedicar, con la misma energía que le dedico a los míos incluso, que le pongo todo, mucha pasión, mucho corazón, mucho empuje, así que los voy como seleccionando. Bueno, Lorena Miraglia, un placer enorme esta conversación, me alegro muchísimo de este cambio, esta transición que has hecho desde Disney hasta hoy. Y bueno, volveremos a hablar entonces cuando tengas otras novedades, que seguramente van a ser muchas y pronto. Siempre es un placer hablar con vos, Julia. Sabés que te admiro muchísimo, sos de mis periodistas. Siempre que hablo de vos digo, Julia es la periodista de cine. Gracias, Lori. La verdad que sí, así que te agradezco mucho este espacio también y estamos en contacto para seguir hablando. Un beso muy grande, Loli Miraglia. Un placer enorme. Chao, hasta Julia. pronto. Placer. Bueno, seguimos con algunas noticias mientras esperamos a nuestro siguiente invitado. El Festival Internacional de Cine de San Sebastián fue valorado como el tercer acontecimiento cultural más importante de 2020. Esto según el análisis del panorama cultural de España realizado por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea. El tercer puesto del festival supone ascender una posición respecto al ranking del año pasado, que vuelve a estar encabezado por el Museo del Prado y el Museo Nacional de Reina Sofía, dos importantísimas instituciones de España con proyección internacional, al igual que el Festival de San Sebastián. Ustedes recordarán que el año pasado, en ocasión de la edición presencial y online que tuvo el festival a raíz de la pandemia, tuvimos aquí con nosotros a José Luis Rebordinos, director y alma mater, diría yo, del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que ha contribuido mucho a que el festival alcance este perfil y este posicionamiento que tiene a nivel mundial. La tienda virtual Películas Nobles anunció sus lanzamientos de febrero. Se trata de la plataforma de cine argentino donde se pueden encontrar películas descatalogadas o que no aparecen en otras plataformas. Bueno, se accede, recordemos, a través del sitio web peliculasnobles.com y allí se encuentran con toda esta serie de propuestas que tiene la plataforma. Los títulos que integran estas novedades que se acaban de incorporar a Películas Nobles en el mes de febrero son Adiós Entusiasmo, de Vladimir Durán, Cosice Hidroespacial, de Gabriel Saye, Orione, de Toya Bonino, Parsi, de Eduardo Williams, Una noche solos, de Martín Tournet, una deliciosa comedia romántica, diría yo, 7 años en mayo, de Alfonso Uchoa, Un cine en concreto, de Luz Rusielio,
Escuela de Sordos de Ada Frontini y El Año del León de Mercedes Laborde. Estos son los títulos que, entonces, las novedades de febrero en la plataforma Películas Nobles. Por otro lado, digamos que luego de 4 intensas semanas de trabajo, terminó la filmación de Lennox. Es una comedia del director José Cicala. Tiene como protagonistas a Gastón Pauls, Javier Parisi y Luciano Cáceres, con quienes ustedes recordarán, estuvimos justamente hablando de esta película que en el momento que lo entrevistamos hace muy pocas semanas, estaba terminando de filmar. Nos contó toda la historia de Lennox. Bueno, el elenco de Lennox se completa con Luis Machín, Griselda Sánchez, Guillermo Zapata, Santiago Domínguez, Eduardo Calvo, Pachu Peña, Betiana Blum y Malena Ginsburg. Se filmó cumpliendo todos los protocolos de esta nueva realidad. Y el rodaje fue en barrios como Palermo, La Boca y Abasto, entre otros. Bueno, ahora habrá que ver cuándo se produce el estreno de la película. Están esperando también lo que en general la industria está esperando, que es la apertura de las salas, para que no todo sea virtual, sino que también pasemos a la etapa presencial en los cines, ¿no? El documental Esquí de Manque la Banca, una coproducción con Brasil, y ¿Qué será del verano? De Ignacio Ceroy, participarán como estrenos mundiales en la 51 edición del Fórum del Cine Joven. Es la sección más vanguardista del Festival de Berlín, conformado por 17 películas en una selección comprimida a raíz de la pandemia, que se va a llevar a cabo del 1 al 5 de marzo. Allí estarán entonces estas dos producciones argentinas. La coproducción argentino-colombiana Hijo de Sodoma, de Teo Montoya, acaba de obtener una mención especial del jurado en el rubro documental de la sección Labo del Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand. Este es el festival de cortometrajes más grande del mundo, con mayor trayectoria además en su especialidad, y se llevó a cabo en una versión online, como se están realizando la mayor parte de los festivales en el mundo, del 29 de enero al 6 de febrero. Así que esta coproducción argentino-colombiana es una de las premiadas, galardonadas con una mención especial en esta muestra. Pasamos también a Fernando Solanas, que va a recibir un homenaje en la 33ª edición del Festival de Cine Latino de Toulouse. Esto se acaba de anunciar en el sitio oficial de la próxima muestra de este festival, que se va a llevar a cabo en forma desdoblada. Esto es, entre el 19 y el 28 de marzo en cines y en modo virtual. Del 9 al 13 de junio en salas, y del 22 de marzo al 2 de abril también en un segmento para la industria. Solana, que bueno, ustedes recordarán, falleció en París el 6 de noviembre pasado, integró la comisión de selección de cortometrajes del Festival de Cine Latino de Toulouse. Todavía no se informaron las características de este homenaje, pero bueno, allí entonces se le rendirá uno de los muchos homenajes que hay previstos y que se están llevando a cabo con motivo de su fallecimiento, ¿no? Vamos entonces a los dos estrenos que hay esta semana. Se trata de Selva y Zombies en el Cañaveral, el documental, así se llama, que son los estrenos de mañana en las pantallas del Inca. Selva es un drama bélico dirigido por Iñaki Echeverría. Tiene como protagonistas a Edgardo Castro, Joaquín Scholler y Eduardo Velázquez. La niñez de Joao, un joven, es saqueada por un grupo de soldados que arrasa la aldea en la que vive y lo recluta para una guerra sin sentido. Así entonces es como Joao vive su peor pesadilla, y esto es lo que cuenta Selva, uno de los estrenos de este jueves en las pantallas del Inca, en Cinear.
Zombies en el Cañaveral, el documental, entonces es dirigido por Pablo Schembri, está filmado principalmente en la provincia de Tucumán y tiene la particularidad de que fue la última participación en pantalla de Isabel Sarli. También participan César Legname, Luciano Saracino, Mónica Audi, Carlos Lizarraga, Diego Trerotola, Roger Cosa, Ramiro Sanonorio y Laura Casabe. Muchos de ellos son realizadores de género fantástico y bueno, algunos también son como Diego Trerotola o Roger Cosa, programadores de festivales y críticos conocidos, críticos de cine que bueno, también participan en la película, ¿no? Que la historia tiene que ver con que en 1965 una película filmada en la provincia de Tucumán se adelantó a su tiempo y cambió para siempre el cine de terror. Entonces, esto es lo que cuenta Zombies en el Cañaveral, el documental. Tenemos algunas otras noticias para compartir con ustedes, pero vamos entonces a un pequeño corte, señor operador, por favor. Vamos a un corte entonces, por favor. Bueno, estamos con algunos inconvenientes en las comunicaciones, por eso estamos tratando de coordinar el aire de esta manera, ¿no? Les decía entonces que, bueno, los estrenos de esta semana, ustedes saben que seguimos con el tema de los estrenos virtuales, online, que es la modalidad que se ha adquirido a partir de la pandemia y las restricciones, el aislamiento social. Pero de todas maneras, esta semana hubo en la industria, hubo reuniones también con sectores de las cadenas exhibidoras con la intención de retomar la actividad presencial en los cines. Por lo pronto, en el Cine Gomón, que es la sala del Inca en el barrio de Congreso, está previsto que se retomen después de remodelaciones de la sala y que incluyen adaptaciones también impuestas por las normativas que tienen que ver con la pandemia. Se habla de que el 11 de marzo reabriría sus puertas el Cine Gaumont. Seguramente esto coincida también con la realización del Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, el Bafisi, que como nos anunció aquí su director, se va a realizar fundamentalmente en espacios abiertos de distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, o sea que van a ser proyecciones al aire libre mayoritariamente, justamente aprovechando la época del año que todavía se pueden realizar proyecciones al aire libre y bueno, tratando de cumplir con los protocolos, ¿no? Así que, pero como el Gomón, el llamado Cine Gomón, es el espacio Inca también, de ahí del barrio de Congreso, suele ser desde hace ya un par de años una de las sedes del Bafisi, probablemente la apertura del Gomón coincida también con la realización del Bafisi, que va a tener esta edición especial, que también adelantaron la fecha, por cierto, pasaron de abril a marzo, justamente para tratar de cumplir con este protocolo. Ya hay muchas películas argentinas que se están preparando para formar parte de esta edición del Bafisi. Sobre algunas de ellas hemos estado adelantando algunos detalles aquí en GPS Audiovisual Radio al hablar con sus directores, pero bueno, suponemos que en estos días se dará a conocer en los próximos días la programación que va a integrar este año el Bafisi, y en cuanto a cine argentino va a haber muchas novedades. Entonces ahora sí, estamos con nuestro siguiente invitado. Ya les cuento
como les decía, tiene que ver con uno de los estrenos de esta semana, Zombies en el Cañaveral. Bueno, el documental encendió las salas en su momento en una edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y en una edición del Buenos Aires Rojo Sangre, donde, bueno, fue muy, muy bien recibida. Se trata de la ópera prima del realizador tucumano Pablo Schembri y se trata de un curioso documental del género fantástico que además permitió ver por última vez en pantalla a Isabel Sarli. Estamos entonces con Pablo Schembri, ahora sí, lo recibimos aquí en GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos, Pablo. Un gusto saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación. No, por favor. Pues decime, ¿cómo, bueno, en principio, dónde estaban los zombies en el Cañaveral en tu infancia en Tucumán? El paisaje del Cañaveral, no sé, es afín a todos los tucumanos. Si bien, bueno, cada vez es menos, porque, bueno, ese es un cultivo que ya no se utiliza tanto, se cambió por otros. Ya está en la memoria colectiva el Cañaveral como asociación de Tucumán. Y ese es el germen de la historia. En el 65 existió lo que se llamó el Tucumanazo, que fue una revuelta popular debido al cierre de los ingenios por parte de Onganía. Y coincide con una época en la que un señor llamado George Romero hizo una película que se llamó La Noche de los Muertos Vivos, en la que retrata personajes que vuelven a la vida. Mucho tiempo después dijo Romero que él quería representar a los soldados que volvían de Vietnam y que no querían ser olvidados. Entonces, bueno, mezclando un poquito estas dos historias, es como, bueno, nace Zombies en el Cañaveral. Ahora, ¿cómo fue tu aproximación al cine de género? ¿Qué ocurría en Tucumán con esa corriente de películas? Vos sabés que lo conté en alguna otra ocasión que me pasó algo muy particular. Desde luego que, bueno, en la década del 80, en la época en la que yo crecí, desde luego que llegaba el cine, bueno, gracias al VHS, pero antes de eso, parte de mi primera infancia, sí, mi primera infancia, en casa había libros de cine en los que se mostraban un montón de películas, pero a las que yo, por vivir en un lugar muy lejos de Buenos Aires, no podía acceder en ese momento. No había cineclubes especializados, bueno, videoclubes recién empezaban a aparecer. Entonces, mi aproximación en muchos casos a grandes películas fueron primero a través de libros de cine, y en los que me las tenía que ingeniar para imaginarme de qué iba la película. Desde luego, por supuesto, los clásicos sí llegaban, pero bueno, había otras películas como más como Freaks, por ejemplo, de Todd Browning, que yo cuando era chico veía las imágenes y me imaginaba qué era lo que podía suceder con estos personajes, siempre viendo, en este caso, a partir de fotografías. Entonces, quizás eso de algún modo debe haber hecho que mi imaginación se vuelva más prolífica y un poquito más enrevesada, si se quiere, porque, como te decía, me obligaba a imaginar antes de poder ver la película. Mucho tiempo después logré poder verla. Bueno, un proceso fantástico por otra parte, ¿no? Digo, que despertó la imaginación para que vos hagas este tipo de historias. Digo, bueno, Zombies en el Cañaveral te llevó casi una década, desde que comenzaste el proceso hasta, desde la versión inicial hasta el estreno, ¿no? ¿Cuál era el proyecto inicial y qué se fue modificando en el camino? Bueno, mira, está muy bien, está muy bueno tu pregunta, creo que es la primera vez que me la haces. Te cuento, el proyecto nace primero, en primera medida, desde luego, con la idea original, pero lo primero que se logra filmar hace 10 años es el tráiler. Presento el proyecto 2 años después, esto en el 2010,
En el 2012 participamos del Glaser, del Raimundo Glaser, que es un concurso, para los que no lo conocen, un concurso que organiza el Instituto de Cine y que permite a directores que no tienen, digamos, una filmografía o no tienen, digamos, ninguna trayectoria en el ámbito cinematográfico, acceder al fomento que da el Inca. De otra forma sería imposible. Entonces, gracias a este premio que gana en el 2012 Zombies en el Cañaveral, es que la película puede comenzar a proyectarse ya como largometraje teniendo el tráiler, este tráiler que es el que se ve en la película. Y pasa una cosa muy interesante, que es que yo ya después teniendo en el 2018, cuando, bueno, finalmente, después de mucho tiempo, digamos, después de, desde luego, cuestiones burocráticas propias de instituciones del Estado, y de mucho papeleo, por supuesto, una vez que tenemos el fomento, existía la posibilidad de rehacerlo al tráiler y decidí no hacerlo de nuevo y quedarme con el original, porque el original contaba con una suerte de espontaneidad y una cierta cantidad de errores de principiante que me gustaban mucho. Si lo hubiese hecho después con más equipos, con mayor producción, no hubiese quedado, creo, espontáneo, y de algún modo representa lo que los dos personajes de la película, Ofelio y Manucho, hicieron, que eran dos tipos que hicieron una película sin tener ninguna clase de experiencia más que la de ser cinéfilos. Entonces, bueno, decidí mantener el tráiler hecho casi 8 años antes en la película original. De alguna manera me dio la sensación que también eso permite jugar con la idea del cine clase B, ¿no? Con el Por que, supuesto. bueno, también tuvo bastante que ver, ya que lo mencionabas, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, bueno, hay ciertas puestas de cámara, ciertos tipos de plano que son los que utilizaba Romero. También tengamos en cuenta que La Noche de los Muertos Vivos es la primera película de Romero. Entonces, en el caso de él, también existía una serie de errores propios de amateur, bueno, no de amateur, perdón, sino de principiante, que nosotros en el tráiler quisimos emular, y por supuesto mantiene siempre el espíritu de clase B. Tanto la película de la que se habla, como, si se quiere, ya en el documental, porque el documental es una producción bastante acotada, tiene unos recursos, no voy a decir limitados, sí, bueno, en un caso podemos decir que son limitados. Nos permitieron desde luego hacer un rodaje, hacerlo de una forma profesional, pero siempre, bueno, por supuesto, y siempre trabajando del interior, las cosas son un poco más complicadas, pero como te decía, con ciertas limitaciones en la producción. Ahora, ¿es una película de género o es una película política, si me permitís la pregunta? Porque Sí, es muy buena la pregunta. ¿te interesaba remarcar específicamente cuestiones como la dictadura de Onganía o la censura? Mira, yo quisiera decirte que es una mezcla de las dos, pero no estaría siendo, creo, no estaría siendo del todo claro, porque si algún fan acérrimo del género de zombie se acerca a la película en búsqueda de escenas de miedo o de una película de zombies, no la va a encontrar. En realidad va a encontrar, como vos bien decís, una película que se acerca en parte a la historia de Tucumán, de Argentina y de Latinoamérica, y en parte a la historia del cine, de terror en general y de zombies en particular. Entonces quizás sí sea una película un poco más política que de género. Como te digo, me gustaría pensar que es una mezcla de las dos, pero se acerca más a la cuestión de documental político, porque ahí sí hay una cierta rigurosidad a la hora de fechas y de eventos y de material de archivo. ¿Por qué te interesaba particularmente dar cuenta de esos hechos, esas fechas, esos momentos en Zombies en el Cañaveral?
Bien, te cuento, eso tiene que ver más que nada con el nacimiento del proyecto, que tiene que ver con mezclar en una misma narrativa la historia de mi provincia y un gusto personal por el cine de género, cine de zombies, el cine clase B. Entonces, ahí es donde yo trato originalmente de hacer confluir estos dos conceptos. Hablar de la historia, como te decía, de Tucumán, de una forma, digamos, desdramatizada, si se quiere. No pretendía ser un documental netamente de política. O sea, no contar directamente la historia como te decía, lo que pasó con la gente que trabajaba en los ingenios y en la zafra. No hacerlo de ese modo y además mezclar este gusto por el cine. Entonces, bueno, eso es lo que hace, eso es lo que le da el nacimiento al proyecto. Ahora, vos decidiste incorporar también a Isabel Sarli en la historia. ¿Esto sí. ¿Cómo fue? ¿Por qué se te ocurrió eso? Bien. Lo conversamos con el equipo, con las chicas de producción, y bueno, asumimos, digamos, los 4 integrantes que no había mejor, bueno, es lo que consideramos justo en ese momento, y hoy también, por supuesto, que muy pocos artistas de los que están vivos y de los que, digamos, todavía tienen cierta actividad, habían sufrido tanto la persecución de la censura, tanto en la dictadura de Onganía, fines de los 60, y tanto como en la posterior. Nos contaba, bueno, quedó fuera del material que se ve, digamos, en la edición, quedó fuera un momento en el que Isabel nos cuenta algo que es tremendo y que creo que ejemplifica bastante. Su cine, sus películas, luego de ser cortadas, terminan durando 40 minutos, 45 minutos. Entonces eso da cuenta del trabajo espantoso que hacía la censura con el cine, y cómo ella padeció tanto en lo personal como en lo artístico esta persecución. Sí. Nos pusimos en contacto, no fue fácil llegar directamente a Isabel, porque bueno, ya en ese momento ya tenía ciertos problemas de salud, así que bueno, fue un trabajo de mucha paciencia, de insistencia por parte de 2 personas, dos de las chicas de producción, Luz Mariel Sala y Mariel Bomsuk, de insistencia, hasta que bueno, finalmente, mucho tiempo desde que se inició, 5 o 6 años después de que se iniciaron las tratativas, finalmente nos dieron el ok, y pudimos tener la suerte de estar con la gran Coca Sarli. Coca Sarli, bueno, es un mérito, por cierto, haberla convencido. Sí, ella sí. Tenía sus dificultades y sus bemoles, y esto además, una película de zombies, no sé qué pudo haber. De todas formas, está muy bien. Pero te cuento. Te cuento, en realidad es su participación en la película tiene netamente que ver con la censura, con la historia de la censura en Argentina, y desde luego desde su experiencia personal. Entonces, ella no tiene un acercamiento directo con la película, sino más bien dentro de la narrativa del documental, en el momento en el que se habla de que se toca la temática de la censura como tal, del Comité de Calificación Cinematográfica, ese fue el nombre que le dieron en su primer momento a este ente censor. Es esa su participación. Ella no habla de zombies, de la película Zombies en la Cañaveral, porque desde luego no participó. Pero sí, como te decía, lamentablemente para el arte en general, sufrió las consecuencias de la persecución. Sí, bueno, al punto tal que muchas de las películas que ella hacía con Armando Bo, digamos, ella trabajaba con Armando Bo, claro, básicamente tenían un doble final. Entonces, un final para aquí, para la Argentina, y otro para el exterior, donde las películas salían muy bien, así que... Exactamente, tanto es así que ella muchas de las películas las tuvo que ir a filmar a México, filmó mucho en México, filmó mucho en Brasil,
estuvo fuera siempre filmando, pero bueno, a la hora de estrenar en su propio país, siempre con problemas. Ella contaba, eso sí está en el documental, cuenta que por los afiches solamente, no ya por el contenido del filme en sí, sino por la gráfica, a Armando Bo lo llamaban, o sea, lo metían preso o lo llamaban a declarar. Sí. Bueno, eso es una historia para otra película, ¿no? Sí, sin duda. Y ahora, sin duda. Si te preguntan por las influencias, ¿no? Y tenés que marcar, digo, en un casillero, en 3 casilleros, ¿dónde pones la cruz? Digo, ¿en El regreso de los muertos vivos, en The Walking Dead o en La era del ñandú? De Carlos Saúl. Sí, muy buena la pregunta. Mira, yo no es una consideración personal. Es sabido que La Noche de los Muertos Vivos es la primer película moderna de terror que marca una inflexión en el género. Tanto es así que lo propuesto en ese momento por Romero sigue funcionando en The Walking Dead, hasta el día de hoy. Sí. O sea que es una película de una modernidad asombrosa. Muy pocas películas de fines de los 60 son tan actuales al día de hoy como esa. Bueno, de hecho que además... Lo respondiste entonces, Pablo. Sí, pero además, te quería comentar una cosita. El tener un personaje afroamericano ya marcaba otra diferencia. Con respecto a La Era del ñandú, bueno, por supuesto, uno sabe que es no sé si es el primero, pero sí el falso documental más famoso de nuestro país. Así que también hay una referencia inmediata. Ahí están los homenajes. Bueno, Pablo Schembri, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un gusto saludarte y que nos hayas acompañado en GPS Audiovisual Radio. Nos estamos despidiendo ya. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. Bueno, gracias por estar con nosotros desde hace 58 semanas en forma ininterrumpida. Nosotros seguimos cumpliendo con nuestros oyentes, nuestros espectadores, nuestros seguidores y nuestros patrocinadores. Nos estamos despidiendo entonces de este nuevo programa de GPS Audiovisual Radio, los miércoles a las 19 por Radio Trend Topic. Cerramos el programa, como siempre, dándole las gracias a la madrina de GPS Audiovisual Radio, a la querida Mercedes Morán, y a nuestros invitados de hoy, Lorena Miraglia, Loli Miraglia y Pablo Schembri, con quien acabamos de conversar. Seguinos en www.gpsaudiovisual.com, el portal de cine argentino. Y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta el miércoles próximo. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic. Para prevenir el coronavirus es importante estornudar en el pliegue del codo. Conoce